¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, en esta píldora de desarrollo, como podéis adivinar por la imagen que tengo de fondo de escritorio, vamos a hablar un poco acerca de Docker. ¿Qué es Docker y cómo utilizarlo? ¿Vale? Crearemos una pequeña aplicación y la podremos lanzar tanto en local como en remoto. Para ello, pues utilizaremos los Dockerfile y Docker Compose. Ya veremos todo esto dentro del vídeo. Bueno, en primer lugar, Docker es un proyecto open source, el cual lo que pretende es desplegar aplicaciones de una manera sencilla y eficiente y sin que haya esos problemas que continuamente estábamos teniendo por ejemplo, que el desarrollador dijera: en mi máquina funciona, pero en el servidor no funciona porque cambian las configuraciones. Entonces, consiste en una especie de virtualización. No es una máquina virtual exactamente, porque se llaman contenedores. Lo único que utiliza es el kernel del sistema operativo en el que se aloja, y a partir de ahí se crean unas imágenes con la aplicación y con todas las librerías y todo el entorno que necesita para funcionar. De manera que si tú lo instalas en tu máquina local y ejecutas ese contenedor, tu aplicación estará funcionando y, por tanto, si funciona en tu máquina local, debe de funcionar evidentemente también en un servidor. Y esta es la mayor de las utilizaciones y de las ventajas que tiene frente a una máquina virtual, entre otras. Porque la máquina virtual también consume mucho más recursos al tener un sistema operativo en su interior. Es decir, si nosotros tenemos en un servidor un Ubuntu y ahora queremos poner ahí una serie de máquinas virtuales en donde se ejecuten una serie de aplicaciones, cada una de esas máquinas virtuales va a tener un sistema operativo en su interior, y esto lo que hace es consumir muchos recursos, es tener un sistema operativo dentro de otro, y por tanto consume más memoria, más recursos, tendrá menos velocidad, ya que el núcleo de nuestra placa base, la CPU, va a tener que dividir sus tareas entre el sistema operativo y el sistema operativo que tiene la máquina virtual. Con esto, con los contenedores, estamos eliminando todas esas capas. Es decir, solo tenemos un sistema operativo, que es Linux, en el cual se basa el Docker. Y con el único kernel del sistema operativo del servidor está funcionando ese contenedor. Vale. Funciona con imágenes. Es decir, nosotros creamos un archivo llamado Dockerfile, que tiene una serie de comandos especiales de Docker, los cuales le indican a este archivo qué es lo que tiene que hacer y en el orden en el que lo tiene que hacer. Cuando nosotros ejecutamos este Dockerfile, se produce una imagen. Esa imagen lo que tendrá dentro es todos esos ficheros y esas librerías y todo lo que necesite para funcionar la aplicación. Cuando ya tenemos la imagen con todo lo que necesita, todos los recursos, podemos lanzarla. Al lanzar la imagen, lo que se crea es un contenedor. Pero esto no queda ahí. Si nosotros tenemos una imagen, si la lanzamos una vez, tenemos un contenedor. Pero si la lanzamos 2, 3, 5, 20 veces, tendremos 20 contenedores haciendo exactamente lo mismo. Y solamente tenemos los recursos que necesitamos para encender un solo contenedor. Lo único que estamos gastando es más memoria, pero memoria de la aplicación, de esos contenedores encendidos. Os voy a dejar también una serie de enlaces que os explica muy bien qué es Docker, cómo funciona, porque a mí me gusta ir a la chicha, al kit de la cuestión, crear un ejemplo, ver cómo se hace y ponerlo en marcha. Y la teoría, pues ya os he dado un avance y os dejo ahí en los enlaces una serie de páginas o de recursos para que podáis investigar un poquito más. Bueno, lo primero que tenéis que saber
aparte de leer los enlaces, que es donde os explica todo acerca de Docker, es que tenéis que tener instalado Docker en vuestra máquina. Si es un Linux, Ubuntu o Fedora o lo que sea, siendo de las distribuciones de Linux cualquiera, no va a haber ningún problema, va a funcionar perfectamente y todo va a ser totalmente idéntico en el servidor. Si es Windows o es Mac, hay unas aplicaciones que se instalan desde la propia página de Docker para que puedas correr contenedores de Linux dentro de un Windows. Entonces lo que hace es instalar los archivos del kernel de Linux dentro de tu máquina para poder utilizar contenedores de Linux. Yo también tengo en mi ordenador, tengo instalado lo que es el Linux ese que te ofrece Windows 10, por si necesitas una consola, por si necesitas hacer algo o crear las claves de SSH o cualquier cosa. Bueno, dicho esto, aquí me estoy creando un proyecto que luego lo subiré también y os daré el enlace para que tengáis todos estos ficheros y podáis disponer de ellos. Lo primero que me he creado es un simple servidor de Node con Express. Entonces lo único que he tenido que hacer es para crear una aplicación de Node rápidamente, lo mejor que podéis hacer es npm init -y y esto os crea el package.json y empieza a abrir la carpeta de Node Modules. Ahora tú te creas el index.js y dentro le pones esta línea de código. Y para que te funcione, porque necesita de Express, pues npm install --save Express y ya podríamos funcionar. Es decir, con 2 líneas de código ya tenemos un servidor de Express y ya tenemos una aplicación sencilla que lo único que nos va a decir es server is up and running. ¿Vale? O si hacemos una petición al raíz, nos va a decir hello world from Node server. ¿Ok? Bueno, pues teniendo esta aplicación, que podría ser todo lo compleja que tú quisieras, con Node, con Angular, con lo que sea, siempre y cuando tú puedas hacer un Node server, es decir, que tú puedas ejecutarla con Node, ponemos el comando para correr nuestra aplicación con la ruta y el nombre del archivo, Node. Incluso nos creamos un script con ese comando, ejecutamos, nos dice server is running, lo que tenemos aquí, is up and running, y si nos vamos a nuestro localhost 2.5000, pues ahí tenemos hello world from Node server. Ok, una aplicación súper sencilla con una sola ruta y nada más que el servidor, ni conexiones ni nada. Es para probar Docker que funciona y que nos va a funcionar tanto en localhost como en producción, como en lo que sea. Luego la iremos complicando para ver cuáles problemas podríamos tener. Por ejemplo, la conexión a la base de datos en local puede ser sin autenticación, la conexión en el servidor en producción puede ser con autenticación y a otra base de datos que no esté en la máquina local, etcétera. Todo eso lo iremos viendo. Bueno, tenemos esto corriendo y simplemente el package.json lo único que tiene es Express de dependencias y poco más. Es muy sencillo y entonces la aplicación la tenemos dentro de una carpeta y si vemos, ahí tenemos 2 ficheros, uno llamado Dockerfile y otro llamado Dockerignore. ¿Vale? El Dockerfile lo que contiene son los comandos para que se ejecute nuestra aplicación y el Dockerignore aquellos que no queremos que se copie cuando Docker intente copiar los archivos de la aplicación en otro directorio, en el directorio de funcionamiento de Docker. ¿Vale? No hagáis caso a esto todavía porque esto es una configuración para tener varios Docker, varios contenedores
administrados con una única imagen gracias a este fichero, al Docker Compose. Pero esto lo veremos poco a poco. Así que primero vamos con el Dockerfile. El Dockerfile lo que tiene son unos comandos internos, porque también Docker puede ejecutar comandos aquí en la consola. Ya que tenemos Docker instalado en el sistema operativo y lo tenemos corriendo, nosotros podemos hacer un Docker version, por ejemplo, que es lo más simple para saber que está funcionando, y ahí nos da una respuesta con la versión y todo lo demás. Luego le decimos, por ejemplo, Docker info, nos va a dar mucha más información que la que nos ha dado el version, ¿veis? Luego, si hacemos un Docker search, Docker search, y esto es para buscar en el repositorio de Docker imágenes que nosotros queremos tener para virtualizarlas con un contenedor. Pues, por ejemplo, queremos buscar un Ubuntu, a ver si existe una imagen con Ubuntu, y nos dice, pues sí, que existen todas esas. Siempre la oficial va a tener el nombre exacto, Ubuntu, ni más ni menos. Las demás son privadas o otras versiones que se han creado. Y aquí nos va a decir si es oficial o no con este OK. Por tanto, si nosotros quisiéramos tener un Ubuntu en nuestra máquina, pues simplemente haríamos un Docker. Es muy parecido a cómo funciona Git. Pull, de hecho, es un repositorio y se utilizan casi los mismos comandos, solo anteponiendo Docker en vez de Git. Docker pull Ubuntu, por ejemplo, y ya estaría descargada una máquina Ubuntu en nuestro sistema operativo de Windows 10 como una imagen, que si nosotros lanzáramos esa imagen, pues estaríamos corriendo una máquina con Ubuntu, simplemente. Y nosotros podríamos lanzarla, pues, con un comando de Docker. Docker, vamos a ver primero las imágenes que tenemos en nuestro local. Y ahí tenemos, por ejemplo, curso engine Docker. Estos son contenedores, o sea, imágenes que yo he estado haciendo antes, previamente de prueba. Tenemos una con el Hello World, que esta por defecto es la primera imagen cuando te instalas Docker en tu computadora. Esta te la da y si la corres lo único que te dice es Hello World. Y luego me he instalado Node también y ahora me acabo de instalar con el comando anterior, Docker pull Ubuntu, me acabo de instalar la imagen de Ubuntu. Estas imágenes, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran en un repositorio en la nube que se llama Docker Hub, que os abrís una cuenta. Desde esta misma página, en el inicio, tenemos este botón para descargarte el Docker e instalártelo. Y una vez que te registras y te abres tu cuenta, pues tienes tu espacio privado o un espacio aquí para buscar, ¿no? Explorar imágenes. Pues si ponemos aquí, por ejemplo, MySQL, ¿no? Pues te va a decir todas las imágenes que existen con MySQL, MariaDB, Percona, PHPMyAdmin y cómo se llama. El nombre es el que aparece aquí. Por tanto, si me quiero instalar un PHPMyAdmin en mi máquina, solo tendría que hacer un Docker pull PHPMyAdmin. Es simple y vamos, todas estas imágenes vamos a saber que son siempre las mismas y van a funcionar de la misma manera en mi máquina, en la máquina de Pedrito y en la máquina del administrador de la aplicación. En todas las máquinas, porque va a ser la misma versión. No va a haber esos casos en los que yo me he instalado la versión 12.8 de Node y yo la 13. Por eso no funciona mi aplicación, porque ese comando que tú has usado no funciona en esa versión. No, eso fuera, eliminado, fuera problema. Una versión, la más actualizada, para todo el mundo la misma. Y esta versión la van actualizando ellos. Lo que quiere decir que cuando tú una imagen te funciona
y vuelves a crear un contenedor a partir de esa imagen actualizada, pues ahí sí puede pasar que no funcione porque haya actualizado algo que que choque con tu código. Pero si tú tienes la imagen instalada previamente en tu computadora y en el servidor, esa versión van a ser idénticas. A no ser que tú vuelvas a instalar la imagen, la nueva versión, y entonces haya conflicto. Pero, de momento, esto me parece brutal. Esto ya lleva unos pocos de años existiendo, solamente que lo estoy dando a conocer. En el Docker Hub tenéis pues vuestro propio espacio, ¿no? Mi contenido. Y yo aquí, pues en mi contenido, ahora mismo, porque me he creado esta cuenta nueva, pues no he subido nada. Para que veáis luego cuando subamos una imagen al repositorio este de Docker Hub, a nuestro espacio, pues ahí vamos a tener nuestra imagen. ¿Que hacemos una variante? Pues se creará la misma imagen con una versión nueva. Parecido a lo de las ramas y las versiones de GitHub. De hecho, estos lo llama repositorios y funciona con la misma tecnología, solo que en la línea de comandos utilizaremos Docker en vez de Git. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo correr este Docker? O sea, ¿por qué hacemos este Dockerfile aquí? Pues muy simple. Este Dockerfile, cuando nosotros lo corramos, se va a encargar de ejecutar todos estos comandos. Y si os fijáis, aquí el último comando de todos es node index.js. Desde aquí. Desde la carpeta de la aplicación, que es donde está el Dockerfile. Es decir, que él, después de hacer las instalaciones necesarias en el Docker, en el contenedor, uno de ellos es instalar node, y dentro del contenedor lo que va a llevar es el node, este node, la última versión llamada Alpine. Y node se va a nutrir de ese kernel de Linux que tenemos montado virtualmente dentro de Windows. Pero porque esto está pensado para que se ejecute en máquinas Linux. Y como nosotros estamos en una máquina Windows, pues lo que hace es crear un entorno donde va a funcionar Docker con su kernel de Linux y a partir de ahí se construyen estas imágenes. Bueno, con esto, con from node alpine, lo que hace es como si hubiésemos hecho aquí en la línea de comandos un pull node alpine. Nos traemos la imagen de node. Si vamos al Docker Hub y buscamos aquí node, vamos a ver cuántas versiones existen. Pues va a haber unas pocas. Por ejemplo, está aquí node, está Mongo Express, el WorkDirk. Este es el directorio que va a crear dentro del contenedor. Pensar que dentro del contenedor es como si hubiera un sistema de ficheros de Linux. Y entonces nosotros le vamos a dar una ruta en donde se va a guardar la aplicación o todo lo que necesitemos para que funcione la aplicación. Todos los ficheros, los node modules, nuestros propios, el index.js. Y si aquí tuviéramos, pues, por ejemplo, una aplicación más compleja con Angular y no sé qué, pues cada una de esas carpetas, la carpeta pública, todo eso va a ir a parar dentro del contenedor, no en nuestra máquina, sino dentro de ese contenedor en este directorio, que lo vamos a llamar así. Vale, luego le vamos a decir que copie todo lo que empiece por package, sea el package JSON o el package log JSON, aquí utilizando una expresión regular, que lo copie ¿a dónde? Al WorkDirk. Este es el WorkDirk. Punto, barra inclinada, significa este de aquí. Y lo va a copiar ahí. Si nosotros quisiéramos que lo copiara en otra dirección dentro de este, pues simplemente le diríamos carpeta, la que fuera. Y esto, el punto y la barra, significa este directorio dentro de la máquina.
de ese contenedor. Luego queremos un run npm install para que se ejecute el package JSON y se instalen todas las dependencias de Node, los Node modules que se necesitan para que la aplicación funcione. Luego copiaremos todos los ficheros del directorio este de aquí, todos, los copiaremos, o sea, todos, desde el Dockerfile, todos, en la ruta esta de aquí, pero con una excepción, los Docker Ignore, menos el Node Module porque ya lo hemos instalado, menos los logs, menos el Docker Compose o el Dockerfile y la data. La data son unos ficheros temporales que te crea el propio Dockerfile, ¿vale? Y que van a vivir dentro de esa ruta sin nosotros saberlo, porque no lo vamos a ver. Por tanto, lo va a copiar todo menos lo que tengamos en el Docker Ignore. Luego, vamos a crear una variable de entorno dentro de Node que se va a llamar Node en Production, por ejemplo, o Development, dependiendo de dónde estemos utilizando este Dockerfile. Si lo estamos utilizando en la máquina local o si estamos haciendo testing, podríamos poner ahí testing, etcétera. Eso, como al subir todo esto a producción, sí debe de poner producción, pero en local, teniéndolo en nuestra máquina local, aunque lo estemos ejecutando en un contenedor, podríamos poner tanto producción como lo que queramos, porque así sabremos si en desarrollo funciona, si testing pasa los tests y si ponemos producción hará una conexión a la base de datos remota, siempre y cuando esa base de datos remota, por ejemplo, es un servicio de Nlab o de GitLab o de lo que sea, es un servicio siempre y cuando acepte nuestro dominio, nuestro localhost. Porque a lo mejor el Nlab tiene registrado el dominio de nuestra aplicación en producción y no nos deja usar la base de datos si lo estamos haciendo desde nuestra máquina local. Eso tendremos que tenerlo en cuenta. Pero si tenemos, por ejemplo, una base de datos en un servidor remoto funcionando, que está funcionando ahí, podríamos probar en producción nuestro contenedor en nuestra máquina local enganchándose a esa base de datos remota que está en el servidor remoto. Siempre que eso lo tengamos configurado en nuestra aplicación, como ya hemos visto en los vídeos sobre conexión de base de datos en desarrollo y en producción. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer un build, un run npm build. Nosotros para este caso no lo vamos a utilizar. Este comando interno del fichero de Dockerfile significa que ¿dónde se va a exponer este contenedor? ¿En qué puerto? En el puerto 5000. Porque nuestra aplicación, como habíamos visto en el index.js, está funcionando en el puerto 5000. ¿Vale? Y el último comando, este es un comando que ahora explicaré la diferencia entre run y cmd. Es un comando que se va a ejecutar utilizando Node para ello y lo que va a hacer es correr el index.js. Primero, las imágenes que tenemos. La primera, esta de Node Alpine, es la que se descarga desde el Dockerfile, esta de aquí. Y la segunda, como no le hemos puesto opciones, ni nombre, ni tag, ni nada, la crea, pero no le da no viene de ningún repositorio remoto, sino que viene a partir de esta, porque es esta imagen, y no tiene ningún tag. Lo que sí tiene es una imagen ID, que eso sí lo tienen todas las imágenes y todos los contenedores. Entonces, si nosotros quisiéramos borrarla, pues lo único que tendríamos que hacer es docker rmi borrar imagen y le damos el ID 4. Lo voy a borrar para que veáis cómo se crea
88C01-790. La borramos. Ahora le decimos, a ver cuántas imágenes tenemos. Solo tenemos Alpine. Vale. Vamos a hacer un docker build desde el path en el que nos encontramos. Se crea. Ahora si hacemos docker image, tenemos las dos. Y esa fue creada hace 8 minutos. Queda constancia de que fue creada hace 8 minutos porque hay una conexión con el repositorio remoto. En el caso de que nosotros quisiéramos recuperarlo. Y entonces ahí tenemos nuestra imagen. Si queremos que corra esa imagen, haríamos un docker run y como no tiene nombre, ni tag, ni nada, pues otra vez tendríamos que poner 49C88C01-790. Creo, sí. Y al correr, vale. Aquí tenemos el docker board, que es el instalado en Windows, que te dice visualmente las imágenes que tenemos. Una la tenemos en uso, que es la que acabamos de arrancar, y ha creado un contenedor. El contenedor le ha puesto un nombre arbitrario, siempre le ponen un nombre arbitrario si nosotros no le damos ninguno, y aquí desde esta herramienta podríamos abrir un CLI, que esto también se puede hacer desde aquí, con una opción, pararlo, relanzarlo o eliminarlo. Los contenedores, no tener miedo nunca de borrarlos, porque siempre provienen de una imagen. Si se te borra un contenedor, como yo he hecho ahora, lo borro, pues lo único que tengo que hacer es volver a correr la imagen que ha lanzado ese contenedor. Y ahí lo tenemos. Le ha puesto otro nombre arbitrario, otra ID diferente porque acaba de ser lanzado. ¿Qué podríamos hacer? Pues un CLI. Acordaros del Word Directory, este comando que teníamos aquí al principio, Word dir usr src ¿lo veis? Y ahora si ahí hacemos un ls-la para listar lo que hay dentro, pues ahí tenemos nuestro docker ignore, el index, el node module, es una carpeta con todo el package JSON y el package log JSON. Y si nos vamos al docker ignore, vamos a ver que el docker ignore no se incluye. No debéis de incluirlo. Vale, pues ya está. Hemos creado una imagen a partir del Dockerfile, este de aquí, que proviene de esta imagen que tenemos nosotros en nuestra máquina local, que es esta de aquí. Al hacer el build, se ha creado la imagen a partir del Dockerfile. Como no le hemos puesto nombre ni tag, le pone none y none. Eso sí, tiene un ID único. Y al correr esa imagen, lo que hace es, acordaros de index.js, que era un servidor que decía server is up and running. Pero quiero que veáis una cosa, porque esto se abría en el puerto 5000. Vamos a verlo, si eso es cierto o no. O falta alguna cosa por aquí. Localhost 2.5000. Pues no. Y lo que falta, os lo voy a explicar ahora. Muy bien, lo que nos estaba faltando es decirle a nuestro comando de docker run no solamente el nombre o la ID de la imagen, sino que el puerto 5000 del host, es decir, de ese Dockerfile que expone en el puerto 5000, queremos que se represente en nuestra máquina a través del puerto 5000. Esto, por supuesto, podemos cambiarlo, pero yo no os recomiendo que liéis mucho la cosa. Si exponéis la aplicación en el puerto 5000 del contenedor, es decir, de vuestro host, del contenedor, pues yo quiero recibirla o que se vea a partir del puerto 5000
no del contenedor, sino de mi máquina. ¿Entendéis? Es decir, por un lado tenemos el contenedor que se ejecuta la aplicación en el puerto 5000. Y por otro lado nosotros tenemos nuestra máquina que ejecuta el navegador. Y esta máquina se tiene que comunicar con el contenedor y lo hace a través del mismo puerto. Haciéndolo así, vamos a ver qué pasa. Le digo que corra. Ahora sí, aquí aparece el contenedor y le vamos a ir aquí y ver cómo en el localhost 5000 tenemos Hello World from Node Server. Ahí lo tenemos. Bueno, pues hemos avanzado bastante. Hemos comprendido cómo se utiliza Docker, para qué sirve, para crear contenedores. Hemos creado nuestro primer Dockerfile a partir de una imagen que hemos bajado del Docker Hue. Hemos construido una imagen nueva. Esa imagen nos puede servir para lanzar la cantidad de contenedores que nosotros queramos o necesitemos. Esa imagen contiene no solamente el node al ping, sino que además contiene nuestra aplicación ejecutándose. Por tanto, cuando lancemos ese contenedor, lo que estamos haciendo es lanzar nuestra aplicación dentro de un contenedor. Y como va a utilizar la misma versión de Node y todo es la misma base, pues esto debe de funcionar, o sea, tiene que funcionar en cualquier máquina que tenga como base un Linux. Por tanto, si hacemos pruebas en local de nuestra aplicación, como si estuviéramos en producción, con las variables y las conexiones de producción, si no funciona en local, nos tiene que funcionar perfectamente en el servidor remoto. Vamos a ver algunos comandos que son interesantes y que nos pueden servir. Por ejemplo, Docker Images, ya lo habíamos visto, para ver todas las imágenes que tenemos en nuestro repositorio local. Docker PS, para ver los procesos, es decir, aquellos contenedores. Con el A, para ver los activos y los no activos. Y ahí tenemos, esos son los contenedores que tenemos ahora mismo, que pueden estar corriendo o pueden estar pausados o pueden estar expirados. ¿Cómo haríamos para borrar o para parar este contenedor que está activo, que está funcionando ahora mismo en el puerto 5000? Pues lo que haríamos sería docker stop y le daríamos el F17 B4D1 05930. Lo pararíamos, sabríamos que estaría parado cuando nos devuelva una ID, que nos tiene que devolver aquí. Come on, ahí está. Ahora, si hacemos el mismo comando de antes, ps-a, nos sigue saliendo, pero no está en ejecución. Vete de aquí. ¿Vale? Aquí nos dice que esté en el puerto 5000 ejecutándose, porque no está ejecutándose en ningún sitio. ¿Cómo lo borraríamos este contenedor? Voy a poner esto aquí para que veáis. Y le voy a decir docker rm. Bueno, vamos a hacerlo más fácil, que no tengo ganas de romperme la cabeza. Ahí. Se borraría. Fijaros que ahora ha desaparecido de aquí. Las imágenes, ahí las tenemos. Si hacemos, imaginemos que tenemos varios contenedores. Vamos a correr las imágenes estas que tenemos aquí. Docker run. Vamos a correr al ping. Docker run al ping. Y docker run menos p 5000 2.5000. Estamos corriendo un docker
aquí vamos a copiar esto y lo vamos a correr también en otro puerto diferente. Vamos a decirle, ahora no recuerdo cuál es el puerto de la máquina, cuál es el puerto de... Vale, pues ya sabemos cuál es el puerto. Ahora sí. Vale, ahora ya tengo 3 imágenes. Voy a ver aquí los contenedores que tenemos. Este es el que no se ha podido ejecutar porque lo hemos corrido en el mismo puerto 2 veces. Y este está parado. Este Heisenberg Alpine. Vale. Bueno, pues ahora, teniendo todos esos contenedores, unos corriendo y otros no, unos pausados y otros que no están en ejecución, le vamos a decir aquí docker ps para ver los procesos -a me muestra todos los contenedores que tenemos corriendo, los 4, y si yo pongo docker -ps -qa solo me muestra las IDs de esos contenedores, ¿lo veis? Entonces, si yo quiero borrar docker rm todos los contenedores de golpe, esto es un truco de Linux, de comando de Linux, podemos hacer así, docker ps-qa, cerramos el paréntesis. ¿Y qué creéis que pasará? No puedes borrar contenedores que están ejecutándose. Vale. Pero si hacemos así, se han borrado 2, menos los que se están ejecutando. Si yo ahora le digo que no que los borre, sino que los pare, stop. Vale, y ahora le digo que me muestre todos. Me muestra 2, pero están parados, no se están ejecutando en ningún puerto. Ahora que están parados, sí puedo hacer así, rm, y ahora, si vamos aquí, vamos a ver que no hay ningún contenedor ejecutándose. Imágenes, si tenemos, y esta es la mía, la que se ha creado a partir de esta y el Dockerfile. Bueno, pues este vídeo ya está bien por hoy. En el próximo vídeo nos meteremos un poquito más de lleno con la segunda parte de Docker. Veremos cómo subir nuestra aplicación al repositorio y que funcione configurando en Jeans, y para eso hemos creado aquí una carpeta en Jeans donde tendremos un Dockerfile que le pasaremos un default conf, una configuración para Engines, y que queremos que esa configuración la copie en etcengines-conf.default.conf, que es el sitio exacto donde se configura en Linux Engines. Es decir, que con nuestro archivo de configuración default vamos a sustituir este otro default que tenemos, que vamos a crear en un contenedor, en un servidor remoto con Engines. Es decir, tendremos 2 contenedores. Por tanto, uno que será este con nuestra aplicación y otro que será este con Engines configurado y ejecutándose. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos comunicaremos este contenedor con este cuando estén en el servidor? Pues a partir de Docker Compose. Docker Compose sirve precisamente para configurar y comunicar contenedores entre sí. Y esto ya lo veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.